Es una de las herramientas más importantes de Internet y que con toda seguridad puedo afirmar todos hemos consultado alguna vez. La Wikipedia es una enciclopedia virtual que reúne toda clase de información en distintos idiomas gracias a la continua colaboración de la comunidad. En esta página podrás encontrar desde información muy completa de algún suceso histórico, así como información científica o de cultura general. Es tan vasto el conocimiento que reúne la Wikipedia que entre su descomunal número de artículos aloja algunas cosas extrañas, insólitas, o como en el caso del video de hoy, cosas que pueden resultar un tanto inquietantes. Hay decenas de artículos raros en esta página, pero aquí verás los que, en mi opinión, son los 10 artículos de Wikipedia con los hechos más aterradores. El desierto de Gobi en Mongolia es uno de los más importantes del mundo, pues fue el escenario de diversos momentos históricos destacados. Sin embargo, entre los lugareños, desde hace ya varios siglos, destaca una leyenda sobre una criatura temible, tan peligrosa, que el simple hecho de encontrarla es una muerte segura. Es conocido popularmente como Olgoi Korkoi, que significa gusano intestino, y aunque se le considera un animal mitológico, los investigadores tienen sus razones para creer que realmente puede existir. ¿Pero qué hace tan especial al Olgoi Korkoi? Según la Wikipedia, se trataría de una enigmática criatura capaz de fulminar con su potente veneno a cualquier ser viviente. Mide alrededor de 60 centímetros, posee un cuerpo en forma de salchicha, similar al intestino de las vacas, con un color rojizo, posiblemente habitando las zonas más secas de aquel desierto, y sería tan venenoso que bastaría con tocar su piel para una muerte segura. El artículo de Wikipedia mantiene su respectiva postura de no asegurar su existencia y citar a otros expertos para dar una explicación más razonable, pero en cualquier caso, la existencia de este animal es uno de los misterios más antiguos y peligrosos que se hayan registrado. Otro de los misterios más añejos y de los que se pueden consultar gracias a Wikipedia es el concerniente a la embarcación conocida como Mari Celeste, un presuntamente auténtico barco fantasma. Su historia nos remonta al año 1861 en Nueva Escocia, en Canadá. Se trataría de un barco que desde sus primeros viajes estaría envuelto en desafortunados incidentes que derivaron en la muerte de sus dos primeros capitanes. Posteriormente, navegaría sin más problemas hasta ser comprado por un estadounidense. Ya en 1872, la tripulación americana zarparía de Nueva York con rumbo a Génova en Italia, pero nunca llegaron. De hecho, un mes después de haber salido, otra embarcación llamada Dei Gratia encontró al Mari Celeste totalmente abandonado, y por más que se investigó tratando de encontrar una respuesta a lo ocurrido, no se pudo saber qué había pasado con las personas que habían salido del puerto. De ahí en adelante, el barco tuvo la mala fama de estar embrujado y fue vendido múltiples veces hasta que fue desechado. Pero a lo largo de las épocas, varios marineros han reportado encuentros con la silueta fantasmal de esta embarcación, y aún a la fecha, el qué pasó con los tripulantes sigue siendo un misterio. La eutanasia, es decir, la interrupción de una vida, generalmente de un paciente terminal con el pleno consentimiento del mismo, es un tema muy polémico y difícil de tratar. Sin embargo, es bastante curioso saber que hay un proyecto para incentivar esta práctica de un modo muy particular y que Wikipedia tiene un artículo al respecto. Eutanasia Coaster, según lo escrito en el artículo original, es un concepto de montaña rusa diseñado especialmente para matar a sus pasajeros. Salió a la luz en el año 2010, gracias a un hombre llamado Yuli Jonas Urbonas. La idea es empezar con un ascenso pronunciado de 510 metros de altura hasta la cima, seguido de una caída a 360 km por hora, terminando con 7 giros invertidos para alcanzar una fuerza suficiente para matar a los pasajeros de una hipoxia cerebral, es decir, dejar al cerebro sin oxígeno durante un tiempo prolongado, hasta alcanzar la muerte cerebral. Curiosamente, este concepto fue aplaudido por la comunidad científica británica, pues más allá de los dilemas morales, es un proyecto tan bien hecho que realmente garantizaría la muerte de quien se suba a esta montaña rusa.
una de las teorías conspirativas más duraderas es la que relaciona al controvertido proyecto del MK Ultra, y la Wikipedia tiene sus cosas que decir al respecto. Se trata de un programa secreto ilegal de la CIA que existió con el propósito de experimentar con seres humanos, principalmente con las mentes. En algún momento te conté, por ejemplo, de un experimento que buscaba, entre comillas, curar la homosexualidad por medio de terapias con tortura a pacientes con esa orientación sexual, siendo este tan solo uno de los muchos experimentos de ética cuestionable que fueron realizados. Cuando el proyecto del MK Ultra salió a la luz, fue todo un escándalo y una mancha indeleble para las agencias estadounidenses que terminaron cerrando el trabajo. Actualmente, muchas teorías conspirativas disparatadas mencionan aún la existencia de este proyecto, poniéndolo como culpable de sucesos que ocurren en el mundo actual. Lo cierto es que, con lo que se sabe que realmente ocurrió y que la enciclopedia virtual nos cuenta, ya es suficiente para causar malestar. Los métodos de tortura son un tema tanto atractivo como desagradable, y aunque los más populares son los que se desarrollaron durante la época de la Santa Inquisición, existen muchos otros y más temibles, uno especialmente llamado escafismo, y del cual Wikipedia nos hace un informe capaz de provocar repelús. Se trata de un método de ejecución persa, rastreado hasta el 401 a.C. El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales podía sacar la cabeza, manos y pies. Un verdugo untaba el cuerpo del sujeto con leche y miel con el fin de atraer moscas y otros insectos, a la vez que este mismo había sido alimentado con los mismos productos, pero en mal estado, con el propósito de provocarle diarrea y que se defecara en el cajón, potenciando aún más el atraer insectos o gusanos, y que estos se metieran en su ano y dejaran sus huevecillos dentro de él. Es decir, el punto de la tortura era hacer del condenado el lugar de residencia y a su vez alimento vivo para centenares de animales pequeños. De hecho, tanto en la literatura griega, romana e incluso china, se dan testimonios de este método de tortura que por demás está decir, además de ser un sufrimiento horroroso, resultaba en una muerte sumamente lenta. Uno de los misterios médicos más increíbles que se han registrado en la historia es la combustión espontánea. Tal y como su nombre lo indica, se trata de la incineración casi total de una persona viva, sin ninguna razón o detonante aparente. Y aunque hay cierto escepticismo en la existencia de este fenómeno, está dado por hecho, con un número de casos que no son precisamente pocos. Nadie sabe exactamente por qué se da esto, y dar una teoría siempre deja algunos huecos sin rellenar, más aún porque en la mayoría de los casos solo se deshace la parte central del cuerpo, dejando piernas y manos intactos, y los muebles donde la persona se encontraba apenas tienen unas pocas quemaduras muy mínimas, haciendo pensar en una ignición tan fuerte para deshacer un cuerpo, pero tan débil como para evitar propagarse o dañar otras cosas, además de que ocurre en cuestión de instantes, y no hay nadie que haya visto una desarrollarse en el acto, como si se tratase de un castigo divino. Si quieres aprender más, puedes buscar el artículo de Wikipedia. Como persona abiertamente escéptica, como ustedes lo saben, puedo afirmar que existen muy pocos casos de fenómenos paranormales que realmente se puedan valorar como verídicos e impactantes. El caso de las caras de Belmes es uno de ellos. Con su propio artículo de Wikipedia, se trata de un caso ocurrido en 1971 en España, en el cual se describe la aparición de manchas con formas de rostros muy bien definidos en el suelo de una casa, y que siguieron formándose cada vez más en los años posteriores. Debemos estar de acuerdo en que la aparición de ciertas manchas en lugares de una casa es normal. Que alguna de ellas tenga forma similar a un rostro, también. Pero que haya tantas en un mismo sitio y que todas adopten esa figura es realmente algo cuanto menos extraño. Y hay que decirlo, aún a la fecha, es bastante cuestionable el fenómeno, e incluso expertos en parapsicología han llegado a desestimar el suceso. Pero como menciono, no deja de ser un hecho insólito, que podemos conocer a fondo, dándole una vuelta a la ciberenciclopedia.
Es considerado el mayor misterio de Rusia, y muchos de ustedes me han pedido que hable de ello con un video en especial. Sin embargo, me limitaré a la mención en este momento. El incidente del Paso Dyatlov se refiere a la enigmática muerte de 9 jóvenes ocurrida en 1959 en los Montes Urales, por lo que se ha llamado una misteriosa fuerza desconocida. Cuando los cuerpos fueron encontrados, algunos presentaban signos de haber luchado contra algo, además de una casa de campaña visiblemente maltratada por algo además del clima, abierta desde adentro, como si quienes se hallaban al interior hubiesen perdido la calma y trataran de huir desesperadamente, además de sangre en los alrededores. Y lo más insólito, 5 de los cadáveres estaban solo en ropa interior, dando a entender que, por alguna razón, los excursionistas quisieron andar semidesnudos en medio de un clima que rondaba los menos 30 grados centígrados, y los otros 4 usando ropa ajena a la propia. Un caso que no parece tener ningún sentido, que nunca tuvo respuesta, y que entre más se piensa, más dudas se generan. Uno de los casos que recuerdo bastante de mi infancia es el ocurrido durante los años 2007 y 2008 en Canadá. Durante ese tiempo, en la Columbia Británica canadiense y Washington en Estados Unidos, fueron encontrados cuando menos 11 pies humanos cercenados, regados por distintas ubicaciones, la mayoría con su respectivo zapato o tenis puesto. Cada uno de estos pies era una incógnita, el cómo y por qué de su condición, y aunque en algunos casos se pudo determinar alguna información de los dueños de las extremidades, no hubo una respuesta concisa, y se manejaron teorías de que bien pudieron ser los restos arrojados por un accidente aéreo o que habían sido dejados deliberadamente por un asesino en serie. Los medios de comunicación dieron por cerrado el caso diciendo que se había tratado una broma y los pies eran falsos, aunque lo cierto es que el asunto quedó sin respuesta. El artículo con el cual finaliza este top puede no parecer de inicio el más aterrador, pero si lo piensas bien, realmente puede darte una auténtica incomodidad. Todos conocemos la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Es incluso, me atrevería a decir, algo básico en la educación científica de cualquier persona, pero esta teoría tiene un lado contrario, una antítesis que nos habla del posible final del universo y que ciertamente no es muy agradable. La teoría del Big Rip o gran desgarramiento es bastante compleja y depende de diversas explicaciones para darla a entender debidamente. Sin embargo, a modo muy resumido y escueto, nos habla de que en algún momento la energía oscura desencadenaría un caos en el universo, alterando la gravedad y la densidad, haciendo que las galaxias se vuelvan inestables, se comiencen a separar, y tal y como el nombre lo dice, el universo se desgarraría en el lapso de millones de años, desvaneciendo poco a poco toda materia existente. Si consideramos que la energía oscura es mayoría en el universo, y esta realmente causa un desequilibrio en la energía gravitatoria, los científicos tienen sus razones para darle su aceptación a esta teoría y afirmar que el universo podría acabar en un simple y llano desvanecimiento frío y solitario, recordándonos que le pertenecemos a la nada y algún día regresaremos a ella. Posiblemente en un futuro realice otro top, centrándome únicamente en artículos extraños pero que no tengan nada de aterrador, en cuyo caso agradecería que me hicieran llegar lo que conozcan de ese estilo a mi página de Facebook o a mi cuenta de Twitter. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.